see this riot inside of my veins. Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go. Hey, love. Uno desde su piscina, su piscina no, la piscina del edificio, o la piscina pública de Buenos Aires, otro desde la nieve de Madrid. Javier Sampedro y Pere Estupiñán, ¿cómo estáis, compañeros? Hola, buenos días a todos. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, vive de momento en Buenos Aires, vive en muchos sitios ahora mismo en Buenos Aires. Y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere, lo primero te lo pregunto todas las semanas, pero me gusta saberlo, es cómo están las cosas por allí, algo que podamos aprender de lo que estás viendo en Argentina. No, yo creo que ellos podrían aprender un poquito de los que nos pasó a nosotros, porque ahora justo el gran debate de la semana está siendo si deben empezar las escuelas o no, que es algo que ya tuvimos en septiembre y aquí, como ocurre últimamente en la pandemia o desde el principio, se politiza, ¿no? Y el gobierno quiere hacer una cosa, la oposición propone lo otro, pero el gran debate está siendo esto, porque aquí es verano, están las vacaciones de verano y habían dicho de adelantar, porque el inicio de las escuelas, que en teoría era a principios de marzo, adelantarlo a febrero, porque obvio están pasando muchas cosas, pero ahora hay unas resistencias y bueno, sí que se está viendo también. Lo único que se anticipó aquí es el que se está viendo en España, que hay menos gripe este invierno, pues eso en el hemisferio sur, que fue el invierno, cuando nosotros eran julio y agosto, pues tampoco hubo tanta gripe. Es decir, que eso sí que se podía extrapolar, tanto no solo de Sudamérica, sino también de Australia y otros lados, pero sí, así está la cosa. Es curioso porque en esto empieza a pasar, dicen como con el fútbol, ¿no? Que todo el mundo que entiende un poco de fútbol pues se considera el mejor entrenador del equipo al que sigue, ¿no? Y Javier, yo supongo que tú también lo observas, que todo el mundo tiene su opinión sobre cómo se deben hacer las cosas, qué mal se están haciendo, qué bien se está haciendo. Claro, nos hemos convertido en un país de epidemiólogos aficionados, ¿no? Y sí, todo el mundo tiene sus ideas personales. Por ejemplo, ayer mismo hay una que era vacunar a los jóvenes, en vez de a los viejos, vacunar a los jóvenes, que son los que más se contagian en las fiestas rave y todo esto. Pues bueno, en fin, como si a ti y a mí se nos puede ocurrir ahora mismo alguna otra idea brillante. Y al final hay que escuchar a los que saben, claro. Que es curioso que Biden, por ejemplo, que toma posesión el miércoles, diga que dijo anoche algo así como en todo lo que se refiere a la ciencia vamos a escuchar a los científicos, que es una obviedad. No es muy bien. No, en Estados Unidos no es tan obvio. Sí, eso es verdad. De los 4 años que venimos no es tan obvio. ¿Tú crees, Javier, que estamos no sé cuál es, y sí que me gustaría saberlo porque la tuya sí que es una opinión relevante, es en qué medida estamos actuando con demasiada lentitud, quizá? En una enorme medida, y además esta vez no tenemos la excusa de que esto es un agente nuevo, como decíamos hace un año justo, casi, ¿no? Esta vez el rebrote debido a la Navidad o la tercera ola, ¿no? Estaba cantada. Y todos los gestores sanitarios del gobierno y las comunidades autónomas estaban advertidos perfectamente de que esto iba a ocurrir, porque es una opinión absolutamente universal entre los epidemiólogos. Y digamos que hemos decidido, o han decidido por nosotros, intentar recuperar la Navidad para el comercio. Nadie se ha atrevido a adoptar una medida tan impopular como decir anular las reuniones familiares, ¿no? Y entre las presiones económicas y esta especie de veneración irracional por la Navidad, y por la Navidad de este año además tenía que ser, pues nos hemos metido en la tercera ola nosotros solitos, ¿no?
Sí. No es que, o sea, que no es que vayamos tarde, estamos yendo tarde, pero de una manera programada, ¿no? Sí. Esperemos que ahora a alguien no se le ocurra salvar la Semana Santa y las procesiones. No, pero no, seguro que se le ocurrirá a alguien, vamos, no tengo por la menor duda. Y luego pues, salvaremos el verano y veremos a ver cómo van las vacunaciones. Como nos plantamos en diciembre, mira, decía el médico Fernando Fabiani, ha estado alguna vez en el programa, dice, si ves venir una ola, está bien que las autoridades saquen la bandera roja en la playa y manden a los socorristas, pero lo ideal es que no entres en la playa. Claro, pero este es el eterno debate, ¿no?, sobre la autorregulación, sobre si la gente actuará voluntariamente o si hay que decir a la gente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí, bueno, responsabilidades compartidas. Es verdad que yo creo que todos, no todos, o sea, lo conocemos. Hay personas que tienen un comportamiento, digamos, más antisocial, hay personas que siguen mejor las normas que otras, pero que una parte de responsabilidad importante es de los propios ciudadanos, es obvio. Hombre, en medidas como no reunirse más de 6 en una casa en una cena de Navidad, es que solo la responsabilidad individual puede hacerlo, ¿no? Porque no podemos tener la mitad de la población española haciendo de policía para la otra mitad, ¿no? Eso claro. Ni es posible ni sería deseable, ¿no? Realmente. Es curioso, tantos estudios que van surgiendo. Tú siempre has dicho, Javier, que claro que muchas de las cosas sobre lo que está pasando las sabremos dentro de mucho tiempo, como por ejemplo, pues por cuánto tiempo tiene uno anticuerpos o por cuánto tiempo te inmuniza la vacuna, ¿no? Y ahora vamos sabiendo datos interesantísimos. Hay un estudio en 18 hospitales europeos que ha confirmado que cuanto más leve es la infección por coronavirus, peor olfato se tiene, y que muchos de los casos menos graves luego sufren lo que se ha llamado alucinaciones olfatorias, que es esto que contaba alguien en el programa, de que no podía comer porque todo lo sabía a cuerda, decía. Sí. Realmente es interesante, la correlación estadística es fortísima, ¿no? Bajamos de un 90%, o sea, un 90% de los graves no tiene anosmia, mientras que entre los leves, no sé si lo estoy diciendo al revés, entre los leves hay un altísimo porcentaje de gente con anosmia, como un 90 y pico, ¿no? Y entre los graves hay muy pocos, como un 4 y pico %. Entonces los números están clarísimos. Ahora, es sorprendente esta correlación inversa, ¿no? No sabemos a qué se debe, puesto que estos son estudios de población, pero sí hay una hipótesis viable, parece viable en principio, que es que en los casos leves el virus se queda atrapado en la nariz, básicamente, mientras que en los graves penetra hasta las vías respiratorias profundas. Entonces, en la nariz, digamos que se ceba, el virus se ceba con las mucosas nasales y los nervios nasales que parten de la nariz al bulbo olfatorio del cerebro. Y bueno, esta hipótesis pues parece bastante viable, ¿no? Depende de dónde se queda atrapado el virus, ¿no? Sí, es como que el sistema inmune reacciona muy rápido dentro de la nariz y eso protege. Exacto. Para que se haga más severa la enfermedad, pero esta respuesta inmune tan fuerte genera toda la inflamación y todos los problemas que derivan en esa pérdida de olfato. Y es bonito porque es antiintuitivo. Lo primero que pensamos es que si un caso es leve debería tener menos síntomas, como la pérdida de olfato, pero hay una posible explicación que en el artículo científico, eso como has comentado tú, lo plantean como hipótesis, es que es curioso. Sí, y luego la cantidad de virus que hay en la saliva puede predecir el futuro de cada paciente, ¿no? Cuanta mayor carga viral haya en la saliva de un paciente, más se va a complicar su enfermedad, ¿no? Claro, porque esto es curioso también. Los virus que aparecen en la saliva vienen de alguna forma del tracto respiratorio interior, o sea, de los pulmones, de la garganta, es decir, en la nariz llegan y se reproducen ahí, pero los que tú puedes encontrar en la saliva son un reflejo de lo que tienes dentro. Entonces son más fiables para predecir cuánto virus tienes en las zonas sensibles. Oye, hay un número de teléfono y teníamos pensado dejar unos minutos al final de este espacio por si acaso alguien quiere haceros alguna pregunta o recabar vuestra opinión. Es el 638-855-349. Si sabéis la respuesta, la daréis. Si no, pues os lleváis los deberes a casa. Bueno, ya estáis encerrados en casa, con lo cual tenéis tiempo. Repito, es un número de WhatsApp. Nos pueden dejar una nota de audio también o un teléfono. Llamamos de vuelta. Es el 638-855-349.
discutido mucho en estos meses qué mensaje, ahora lo comentábamos, deben transmitir los políticos, las instituciones, los medios también a la población. La semana pasada hablábamos con un catedrático de bioética. ¿Es mejor tranquilizar? ¿Es mejor asustar para crear conciencia? ¿Es más ético imponer normas estrictas? ¿Es más, más admisible confiar en la responsabilidad individual de la población, pensar que es una población madura que actuará en consecuencia? José María Avellán es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia, es experto en Economía de la Salud y ha estudiado cómo las instituciones usan la psicología para dirigir el comportamiento de la gente. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Buenos días, encantado de participar en esta tertulia. Es un concepto que en inglés se llama nudges, que es como empujoncito, y de hecho vosotros lo llamáis así, teoría del empujoncito, ¿no? Y supongo que la publicidad lleva años usándolo para incitar al consumo compulsivo. Correcto. Un nudge es como un leve toquecito con el codo, ¿no? Un empujoncito suave hacia adelante. Y como bien dices, cotidianamente, diariamente estamos siendo empujados por las técnicas de venta, las técnicas publicitarias de la industria, del sector privado, en una determinada dirección. En este caso, realizar compras compulsivas, ¿no? O sea, no necesariamente, si nos ceñimos al ámbito de la salud, no necesariamente utilizando estímulos psicológicos, pero sin llegar a anular la libertad de elección del consumidor, es decir, el consumidor es libre de comprar lo que desee, sí que se pretende guiarlos, orientarlos o conducirlos hacia el objetivo clave, que es pues vender lo más posible, ¿no? Sin que necesariamente lo que se compre sea lo más saludable. Estoy pensando en bebidas azucaradas, en golosinas, ¿no? La idea de los empujones saludables, esto, por utilizar una metáfora, es como la fuerza de Star Wars, ¿no? O sea, la fuerza sería como los empujones psicológicos que se pueden utilizar para hacer el mal, que esto sería lo que hacen los caballeros Sith, ¿no? Animarnos a realizar compras compulsivas, o para hacer el bien, que sería lo que podría hacer la administración pública, empujándonos en la buena dirección, que sería aquello que más beneficia a nuestra salud y nuestro bienestar. Pon un ejemplo, José María, un ejemplo de nudge. Sí, bueno, hay un gradiente, ¿no? de nudge o de nudges, según lo intrusivos o lo invasivos que puedan ser en la psicología del destinatario. Tendríamos empujones que podríamos llamar educativos, meramente cognitivos, que apelan a nuestro yo racional, como sería la idea esta que seguro conocéis del semáforo nutricional. Utilizar un código de color que replica el verde, ámbar, rojo del semáforo para, de un vistazo, de una forma muy gráfica, sugerirle al consumidor si el alimento es sano o no es sano. Sí, y de paso que se vea un poco mejor que la etiqueta esa, porque... Y de paso que se vea mejor que la etiqueta, claro. Claro, pero, luego, pero es un ejemplo, perdona, por lo que supongo, de lo que tú hablabas, del uso de la fuerza para el bien o para el mal, ¿no? El empaquetado de ese producto se puede usar como instrumento publicitario, yo que sé, con colores atractivos y con mentiras seguramente impresas, pero si el gobierno obliga a que haya una etiqueta prominente con información nutricional, ese es el pequeño empujón que a lo mejor te hace falta para no comprarlo. Correcto. O para comprar otro producto en su lugar con un balance calórico o de nutrientes más adecuado, ¿no? Sí. Claro. Y en el terreno del COVID, de la lucha contra el coronavirus, o incluso de la extensión de la vacunación, ¿cómo crees que se puede usar esa teoría del empujoncito, o cómo se está usando? Bueno, hay muchos o varios estudios, ¿no?, realizados en distintos países y en distintos contextos, que precisamente han pretendido empujar a los destinatarios de los nudges a vacunarse sobre todo contra la gripe, ¿no? Y esto, un recurso que se ha utilizado es lo que llamamos opciones por defecto. Es decir, reservar citas por defecto en un día y una hora concreta a las personas, ¿no?, a los trabajadores de una empresa, por ejemplo, una universidad,
para que se vacunen. No tengan ellos que solicitarlo o decir expresamente que se quieren vacunar, sino citarlos por defecto. Esto, por ejemplo, hay un estudio que demuestra que aumenta el porcentaje de vacunación en un 36%. Qué bueno. En lugar de forzar a la vacunación obligatoria, tú mandas cita, día y hora para que alguien se vacune. Entonces, si ya tienes que faltar a la cita, a lo mejor te lo planteas, ¿no? Qué bueno. Exacto. Claro. Se trata un poco de utilizar la narrativa, ¿no?, de la cita para que piense el receptor del mensaje que se tiene que vacunar. Es ponérselo más fácil, ¿no?, en cierto modo. Ese es el típico ejemplo de cuando tienes que marcar una casilla si quieres recibir publicidad o tienes que marcarla si quieres evitar reducir publicidad. Es decir, la opción, tú racionalmente puedes elegir, pero cuanto más fácil te pongan una opción, es la que elegirás. Y yo me acuerdo en estas partes inconscientes de ejemplos de cómo el entorno condiciona nuestras decisiones, que le llaman una expresión muy bonita, que es el choice architecture, la arquitectura de la decisión, de cómo pones las cosas para forzarte inconscientemente a decidir lo de los buffets libres y los platos pequeños. Es decir, tú estás en un buffet libre de un hotel y si pones platos más pequeños, obvio que tú puedes repetir las veces que quieras y los puedes llenar más si quieres, pero lo que demuestran es que terminan comiendo menos, de manera inconsciente, ¿no? Correcto. Eso sería un ejemplo de lo que llamamos reestructuración del entorno o cambio de ubicación. En el caso que tú estás diciendo de los alimentos, ¿no?, responde al principio de que lo más saludable sea lo más accesible. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si en un buffet, por seguir tu ejemplo, los brownies de chocolate los pones en el centro de la mesa, que cueste acceder a ellos, mientras que la fruta fresca, la manzana, además la has cortado en daditos para que sea fácil de comer y la has pelado y la pones más cerca de los bordes de la mesa, pues está demostrado que se incrementa el consumo de productos saludables y decrece el de productos malsanos, ¿no? O si se juega con el tamaño de las porciones o, como tú has dicho, del plato. Platos más pequeños, envases más pequeños, la ingesta de calorías disminuye, porque utilizamos como referencia para saber cuánto podemos comer el tamaño del plato. Claro. Entonces, de forma inconsciente, acabamos comiendo menos. Javier. Lo que no es exactamente, no sé si es exactamente responsabilidad individual, ¿no? Porque estas técnicas... Esa es la cuestión, claro. Es un poco como tratarnos a todos como niños, ¿no? Que cogemos lo primero que vemos en la estantería, ¿no? Bueno, es asumir que muchas decisiones que tomamos en muchos ámbitos son inconscientes. Es que es verdad que lo son. Que temas de usar las mascarillas o temas de vacunarnos, parece que lo razonemos. Pero en algo como usar las mascarillas, seguro que hay muchos condicionantes inconscientes que en un momento determinado nos hacen ponerla o no. Y imagino que esa es la pregunta. O sea, si esta... en ámbitos de prevención, en el pasado, de prevención de fumar y otras cosas, pues se ha visto. O sea, se está utilizando realmente en el ámbito de la pandemia estas cosas o solo ocurren en la academia. Bueno, yo por lo que estabais comentando antes de la disyuntiva de, en fin, tratarnos como niños o como adultos responsables, yo creo que hay que centrar el foco en reconocer que somos falibles. Es decir, cometemos errores y estamos sujetos a sesgos cognitivos, a factores emocionales que hacen que nos equivoquemos de una forma sistemática y por tanto predecible. Y de lo que se trata es que, como se puede predecir el error, utilizar los empujones en nuestro favor, ¿no? Valernos de nuestras flaquezas para ello. Esto sé que éticamente, y de hecho en la academia, ¿no? Como decía Pera, ha suscitado y suscita ríos de tinta, ¿no? Esto es lícito, es ético. Yo volvería al principio de la conversación, y es que diariamente estamos siendo bombardeados por la industria, por el sector privado, por las empresas, con este tipo de estímulos psicológicos para tomar decisiones que realmente no nos benefician. Entonces, cuanto menos espacio dejemos a los Sith
y más ganemos con los Jedi, pues tanto mejor para todos, ¿no? Claro, no, es que está muy bien el ejemplo que has puesto, perdona que lo repita, porque es tan sencillo como el Departamento de Salud Pública de un gobierno no tiene por qué enfrentarse al debate sobre si la vacunación ha de ser obligatoria o no, que eso sí que tendría unas connotaciones éticas inmensas. Pero esa pequeña decisión de decir, vamos a dar hora a toda la población para que se vacune, el que quiera que se vacune, el que quiera que no, y saber que los datos demuestran que igual hay un incremento del 20% en la población que voluntariamente querrá vacunarse, pues es que yo creo que debería haber en algún ministerio un departamento de empujoncitos, José María. Y lo hay, pero por desgracia no en España. Quiero decir, hay Países Bajos, Dinamarca, Australia, tienen en el seno de sus ministerios de Sanidad o de Salud departamentos de empujoncitos saludables, como tú dices, que tienen como finalidad pues cambiar los estilos de vida, ¿no? Para gestionar mejor las enfermedades crónicas o que las pautas de prescripción que realizan los propios clínicos sean más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, que se prescriban más medicamentos genéricos en lugar de medicamentos de marca. Claro. Pero por desgracia en España no estamos en esa onda, en ese debate. Bueno, pues ahí queda abierto. José María Avellán, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia, experto en Economía de la Salud, y ha estudiado esto, cómo las instituciones pueden usar la psicología para dirigir el comportamiento de la gente hacia la fuerza del bien, no la fuerza del mal. José María, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Y una pregunta muy rápida desde Málaga. Alejandro, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Hola, Alejandro. Hola, Javier. Sí, exacto. Hola, Javier, aquí Alejandro. Venga. Sí, solamente me gustaría preguntar por qué la gripe sí es efectivo las condiciones de COVID. ¿Por qué podemos luchar contra ella y ha bajado tanto la gripe haciendo la lucha contra el COVID y sin embargo con el COVID no sirve? Bueno, creo que entendemos la pregunta. Gracias, Alejandro. No sé si la respuesta es una palabra, mascarilla, ¿no, Javier? Sí, bueno, que las medidas sí que sirven contra cualquier virus, incluido el coronavirus. Al quedarnos confinados o restricciones de movilidad, mascarillas, geles, demás, lo que estamos haciendo es impedir que los virus se transmitan. Da igual qué virus sea realmente. La predicción es que cualquier enfermedad infecciosa debería estar reduciendo por esas medidas, ¿no? Lo que pasa es que el coronavirus es mucho más infeccioso. Por eso la pregunta de por qué está funcionando con la gripe y no con el coronavirus es porque la capacidad de infección del coronavirus es mayor, ¿no? Claro. Pera Estupiñán y Javier San Pedro, gracias. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego.